Un viento helado se desliza por los corredores de la antigua mansión, sacudiendo los gruesos cortinajes que cuelgan pesadamente en cada ventana. Las hojas, marchitas y cenicientas, se amontonan al pie de los ventanales, retorciéndose con cada ráfaga como si fueran criaturas aún con vida, aferrándose a la última gota de luz que se filtra por los cristales. Al fondo de uno de los pasillos se escucha un crujir de madera y un murmullo difuso, una especie de lamento que no parece humano. Se siente en el aire el aroma a tierra húmeda, mezclado con el rastro tenue de flores muertas. Nadie en la mansión habla de lo que yace más allá de la puerta del ala oeste desde que aquella familia desapareció, dejando un silencio sepulcral en cada habitación, un eco de presencias que eriza la piel y perturba el sueño. En esa ala oeste se encuentra un portón tallado con motivos retorcidos de plantas enredadas, guardianes de un secreto que ha permanecido en penumbra durante generaciones. Dicen que, tras aquel portón, el jardín se alza como un escenario prohibido donde las flores abren sus pétalos solo bajo la más oscura y opresiva luna, aunque desafiando toda lógica botánica. Se rumora que los tallos cobran un matiz enfermizo, volviéndose grises y rojos en la misma noche, como entidades hambrientas de algo más que luz solar. Quienes se acercaron a husmear tiempo atrás relatan haber escuchado un susurro gélido, como un lamento apagado, y juran que aquellos muros de enredaderas parecían palpitar con un latir que no debería existir en una planta. Aún así, nadie hablaba abiertamente de todo esto. Parecía que el miedo más profundo no provenía de criaturas comunes o feroces bestias, sino de la conciencia de que, en alguna parte de esos entresijos vegetales, anidaban retazos de almas atrapadas, deseos truncados y secretos tan antiguos como la misma casa. Una noche, un hombre de la servidumbre juró ver sombras moviéndose entre el follaje, como si alguien se desplazara a tientas, respirando al compás de la bruma. Jamás volvió a pronunciar palabra alguna. La locura o el terror infinito debieron atraparlo. Se limitó a mirar la pared, vigilando cada rincón con ojos vacíos, incapaz de apartar las manos temblorosas de su rostro. El día que llegué a la mansión, me recibió el mismo eco impregnado de duda y advertencia. Como heredero distante de la propiedad, tenía la obligación de inspeccionar cada estancia, examinar muebles, reliquias y jardines para decidir qué hacer con ellos. Al cruzar el vestíbulo, un escalofrío recorrió mi espalda al notar que las ventanas no dejaban entrar suficiente luz, incluso a media mañana. Avancé con cautela, observando cada habitación, topándome con retratos antiguos que parecían seguir mi mirada desde el óleo oscuro. Los ojos de esas pinturas parecían advertir, urgir a que no continuara, presagiando que mi curiosidad me conduciría al peor de los desenlaces. La puerta del ala oeste no estaba cerrada con llave. Cualquier huella de cerrojo parecía rota hacía años, como si alguien la hubiera forzado desde dentro o fuera. Entré apoyando mi mano en el picaporte oxidado y, con un crujido sordo, me adentré en un pasillo cubierto de polvo y telarañas. Con cada paso, mis sentidos se agudizaban, el hedor a humedad se hacía insoportable y, de cuando en cuando, oía algo que resonaba en la lejanía, un caer de gotas, tal vez, o algo semejante a un llanto tenue. En el último tramo del corredor, me topé de frente con el gran portón tallado. Su superficie era gruesa, con vetas que parecían esculpidas en forma de espinas retorcidas y flores marchitas. Pasé la mano por la madera, sintiendo un calambre extraño que casi me empujó a retroceder. Un impulso inexplicable me obligó a girar el pomo y abrir la puerta. El aire me golpeó como ráfaga helada, y un murmullo indistinguible flotó entre las hojas muertas esparcidas por el suelo. Avancé, y ante mis ojos se desplegó lo que alguna vez debió ser un jardín exuberante, ahora era un cementerio de sombras y plantas malsanas, con pétalos ennegrecidos que se deshacían al mínimo contacto. Cada paso que daba se acompañaba de un crujido parecido al de huesos fracturándose. Las enredaderas cubrían muros y esculturas corroídas por el moho. A lo lejos, un árbol solitario se erguía, alargado y lúgubre, con ramas que semejaban manos deformes arañando el cielo. Su tronco se retorcía como si intentara escapar de la misma tierra que lo alimentaba.
En ese preciso instante, sentí que algo se movía muy cerca de mí. Volteé de súbito, pero no había nadie a la vista. El silencio resultaba tan espeso que podía oír mis latidos, que se aceleraban sin control. De pronto, llegó a mis oídos un sonido semejante a pisadas suaves. Una figura alta y borrosa emergió detrás de un seto. Sus ropas parecían roídas por el tiempo y sus ojos reflejaban el color de una luna siniestra, un tono plateado que no correspondía a ningún ser humano. No articulaba palabra alguna, solo ladeaba la cabeza como si quisiera estudiarme, como si tratara de comprender mi intrusión. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se esfumó, diluyéndose en la penumbra. Quise convencerme de que había sido una ilusión, fruto de mi mente acelerada, pero un susurro sibilante se hizo eco en mis oídos, un lamento que prometía peligro y me hacía sentir una presencia al acecho. A medida que recorría el sendero hacia el centro del jardín, el ambiente se hacía más opresivo. Las plantas parecían retorcer sus hojas hacia mí, como si quisieran rozar mi piel. Mis zapatos se hundieron en un suelo blando, casi fangoso, pese a que el lugar parecía seco. La maleza abandonada hacía difícil el paso, y cada rama arañaba mis ropas, como manos que osaran detener mi viaje. Un tenue rumor, o el lamento ahogado de alguien, vibraba cerca, aturdía mis sentidos. Finalmente, llegué a un claro donde se alzaba una vieja fuente, el agua estancada en su interior tenía un color parduzco, y podía oler algo sulfuroso que emergía de sus entrañas. Un sentimiento de náusea me invadió al ver que, en la superficie, flotaban jirones de algo indescriptible, semejante a retazos de tela y posiblemente un mechón de cabello. Me aparté con el estómago revuelto, luchando por no perder la compostura mientras el espacio parecía cerrarse alrededor. En ese claro, la bruma se volvió tan espesa que apenas podía ver mi propia mano. Sin embargo, pude distinguir que, más allá de la fuente, había un arco cubierto por rosas negras. Esas flores se mecían aunque no hubiera viento, como si respiraran al unísono. Sentí una punzada de terror, cada pétalo caía al suelo con un sonido suave e hipnótico, dejando un rastro de polvo oscuro que se deslizaba como hormigas. Avancé hasta quedar frente a ese arco, percibiendo cómo emanaba un latido sordo, como un corazón enfermo que se empeñara en sobrevivir contra todo pronóstico. Al atravesar el arco, la figura de antes volvió a aparecer. Esta vez estaba más cerca, mostrándome partes de un rostro marchito, de facciones que un día pudieron ser hermosas, pero ahora se veían consumidas por la desesperación. La luz del sol, que se suponía debería colarse por algún resquicio, nunca llegó. Un manto turbio cubría el lugar, como si la realidad hubiese sido devorada por la presencia de aquel jardín maldito. Esa aparición, con voz temblorosa, profirió un susurro que reverberó en mi cabeza: nadie escapa. Ellas te verán. Ellas te retendrán. Tras soltar esas palabras, la figura retrocedió, dejando en mis oídos un sonido semejante al de un llanto infantil mezclado con un siseo lleno de rabia. Empecé a sentir un hormigueo en mis brazos. Mis manos temblaban y mis piernas apenas podían sostenerme. Me percaté de que, al mirar a mi alrededor, había más sombras pululando entre la neblina, contorsionándose de forma antinatural. Algunas parecían rasgar el aire, y otras se fusionaban con las hojas retorcidas, fundiéndose con la vegetación moribunda. Los murmullos aumentaban, palabras imposibles de descifrar, pero cargadas de un odio antiguo, un rencor que traspasaba la carne y se alojaba en los huesos. En el centro de ese rincón oculto vi un tronco hueco y cruelmente tallado, con un agujero lo bastante grande como para que una persona cupiera de pie. Un impulso irrefrenable me llevó a asomarme y ver su interior. Allí, entre raíces y escombros, había un objeto que destellaba con un brillo enfermizo. Parecía un relicario dorado, oxidado en partes, con inscripciones tan viejas que resultaban ilegibles. Lo recogí, notando que estaba helado al tacto, y un siseo surgió de las sombras. Las voces a mi alrededor comenzaron a repetir la misma frase en un murmullo incesante, como un canto lúgubre que ascendía en intensidad y me taladraba los oídos. Entonces,
Algo tiró de mi brazo. Volteé y me encontré con un rostro macilento, horriblemente delgado, cuyos ojos estaban cubiertos por una telaraña de venas que palpitaban con furia. Su boca, sin labios, dejó escapar un alarido que partió la quietud y me sumió en un pánico indescriptible. Retrocedí tropezando y dejé caer el relicario. Intenté huir, pero sentí como si manos invisibles me apresaran los tobillos, haciéndome caer al suelo. La figura se abalanzó sobre mí. Su cuerpo no pesaba como un humano normal, era como un saco de aire fétido y gélido. Un presagio de muerte me invadió al sentir su respiración congelada en mi cara. Con un forcejeo desesperado, logré zafarme y corrí hacia la puerta de salida, pero al mirar atrás, noté que el jardín se había transformado. Los caminos se habían cerrado. Donde antes había un pasillo de maleza, ahora se alzaban muros impenetrables de enredaderas cubiertas de espinas. El portón tallado desapareció entre la penumbra y el espacio entero empezó a temblar. Las sombras se multiplicaban, acercándose lentamente, como pidiendo tributo. Mis latidos se volvieron frenéticos y el terror me hizo perder la noción del tiempo. El hedor a putrefacción era sofocante y oía el siseo repetitivo del viento, mezclado con lamentos que pulsaban tras cada neblina. Me interné de nuevo entre las plantas podridas, intentando encontrar otra salida. Cada paso se hundía en un fango espeso, como si el jardín me devorara. Noté que mis pies ya no obedecían bien, producto del agotamiento y la desesperación. Las siluetas difusas de quienes un día estuvieron atrapados allí se volteaban para observarme con burlona piedad. Cuando mis ojos se cruzaban con los de alguna sombra, experimentaba una punzada macabra en el pecho, como si aquella mirada me despojara de un fragmento de humanidad. La atmósfera estaba cargada de un veneno intangible que minaba mi cordura inexorablemente. El árbol solitario, que antes se alzaba en la distancia, ahora se mostraba justo frente a mí. Sus ramas crujían con un gemido tétrico, y de entre sus raíces retorcidas salió un susurro lastimero. Me acerqué, presa de un magnetismo atroz, y vi que algo se movía en la oscuridad, fundiéndose con lo que parecía ser el tronco. Incontables rostros se dibujaban en la corteza, gritando con expresiones congeladas de trauma y locura. Sus bocas se abrían en un silencio atroz, y entonces comprendí que esas almas estaban presas dentro del árbol, parte del mismo tejido corrompido de aquel terreno maldito. Quise huir, pero ya no había fuerzas. Por un instante fugaz, mis ojos se posaron en la figura alta y borrosa, casi traslúcida, que se hallaba a escasos metros. Tenía la mano extendida hacia mí, en un gesto de invitación siniestra. Comprendí que no me ofrecía salvación, sino la certeza de un destino peor que la muerte. A su lado, las rosas negras del arco se abrieron en un simulacro de bienvenida, dejando caer pétalos que ardían en un fuego espectral antes de tocar el suelo. La risa ahogada de la noche se transformó en un sonido punzante que me ensordecía, y la bruma me cubrió como un sudario. En ese momento, algo pareció desgarrarse dentro de mí. Sentí un tirón seco, como si un ancla invisible hubiera atrapado mi alma, obligándome a abandonarme al caos. Las sombras se abalanzaron, cubriéndome con sus membranas etéreas, y la tierra bajo mis pies pareció abrirse. Un alarido brotó de mi garganta mientras el jardín entero me engullía. Las hojas muertas se prendían a mi ropa, y las enredaderas me envolvían, oprimiendo mis costillas hasta poner mi último aliento al borde de un grito sofocado de terror. Todo se oscureció con la certeza de que no habría liberación ni descanso para mí, atrapado en la garra vegetal de ese siniestro jardín, que reclamaba una vida más para sus fauces hambrientas. No hubo un amanecer que aclarara la penumbra. El silencio consumió mi conciencia, y la mansión, cómplice muda de tantos horrores, permaneció en pie sobre cimientos impregnados del dolor de quienes osamos cruzar esa puerta maldita. Allí abajo, entre raíces y rocas, mi voz se convirtió en un eco más, una súplica vana destinada a fundirse con la perpetua oscuridad. Los muros del jardín sellaron el secreto de mi presencia, condenándome a vagar sin descanso, aullando en la profundidad del caos vegetal y fundiéndome, lentamente, con cada brizna de esa tierra profanada.
Y el viento, cómplice y guardián, siguió aullando a través de los corredores, susurrando un nombre que ya no existe, para recordarle a todo aquel que se atreviera a entrar que detrás de cada flor marchita late un corazón infectado de sombras, y detrás de cada puerta prohibida se oculta un abismo que no perdona. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.